Hola, hola. Vamos a hacer risotto, creo que lo vamos a lograr. Entonces, ya enseguida les cuento sobre el arroz, sobre la preparación como tal. Lo primero es mirar los ingredientes. Vamos a utilizar hoy media cebolla blanca cortada finamente. Vamos a utilizar champiñones. Yo tengo ahí 6 champiñones también cortados finamente, en láminas, perdón. Vamos a utilizar unos espárragos, creo que unos 6 aproximadamente. Hay medio zucchini verde partido también en cubos. Tenemos el arroz, que esta variedad es un arroz arbóreo. Ahora les hablo más sobre el arroz arbóreo y por qué específicamente lo vamos a utilizar. Pero sí es bien importante que si ustedes van a hacer risotto, pues que tengan arroz para risotto. Listo, un risotto con otro arroz no vamos a tener los mismos resultados. Yo voy a utilizar a manera de materia grasa, voy a utilizar ghee. Ustedes pueden utilizar aceite de olivas o ghee. Quédense con esas dos opciones que también son las que mejor sabor nos van a dar. Y finalmente, y súper importante, vamos a utilizar caldo. Este es nuestro protagonista entre el arroz y el caldo, ¿cierto? Pero también risotto, su sabor va a ser el caldo. Listo, tengo un buen caldo de vegetales. Lo aromaticé con tomillo y con laurel, ahí creo que lo alcancé. Y le puse las colas de los espárragos, que son muy buenas también para los caldos. Tiene cebolla, zanahoria, apio, un poco de brócoli, que también nos da como una fuerza y una muy buena contundencia. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer que vamos a empezar a saltear nuestra cebolla. Listo, entonces voy a coger mi ghee, voy a utilizar una cucharada de ghee. Quiero que tenga una buena materia grasa porque necesitamos ahorita como que eso nos envuelva también el arroz. Listo, entonces miren que la cantidad que estoy poniendo siempre es pues como una cantidad abundante. Entonces, dentro del proceso del risotto, lo primero que nosotros vamos a hacer es empezar a dorar un poco. Adorar no, acordémonos de la palabra que uso yo, pues que se usa en la cocina, que es quebrantar. Entonces vamos a empezar a quebrantar un poco la cebolla, es decir, a que ella empiece a liberar todo su aroma, todos sus jugos, y se empiece pues como a transformar. Listo. Mientras que eso va pasando, les voy a contar un poco sobre el arroz que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, les decía ahorita que estamos utilizando un arroz arbóreo, que es también un arroz de grano corto. Esa es la forma en la que se llama técnicamente. Es decir, que es un arroz que es mucho más redondo, pequeño y tiene muchísimo más almidón. Entonces, ese almidón que tiene el arroz, lo que va a lograr es que se va a empezar a diluir dentro del fondo que nosotros vamos a estar utilizando, y cuando entonces se diluye, ¿cierto?, en el caldo, y al suceder eso lo que nos crea es una crema que hay alrededor. Cuando vamos a un restaurante y nos dan un risotto al que le ponen crema de leche, no estamos como haciendo realmente el proceso, ¿cierto? Queremos que esa crema se extraiga del almidón. El otro punto importante de este arroz es que al ser así gordito, es un arroz también que va a absorber un montón de humedad. Cuando absorbe toda esa humedad, todo ese líquido, lo que hace es que la fuerza que tenemos de nuestro caldo se va a meter adentro. Entonces va a ser un arroz muy sabroso en su interior. Listo. Entonces volvamos ya. Bueno, y un punto importante. Yo medí la cantidad por persona. Normalmente le dicen a unos 70 gramos de arroz por persona, es como la medida del arroz. 70 gramos me da acá en 1/3 de taza. Listo, para que sepan eso. Yo voy a hacer 2 porciones. Aquí tengo mi cantidad de arroz entonces para las 2 porciones. Muy importante, esto no lo vamos a lavar el arroz, este arroz entra tal cual como viene. Listo. Miren entonces que yo en este punto ya tengo la cebolla mucho más transparente, va teniendo ya pues como toda su, como que ya está llegando a ese punto de quebrantarse. Y acá vamos a agregar al arroz. Yo quiero empezar a nacrar, es decir, a darle un primer inicio de cocción al arroz, porque de esta manera voy a lograr que él se selle un poco. Entonces, al sellarse, si bien va a liberar los almidones ahora que lo estemos cociendo para que cree la crema,
también se va a mantener en la estructura inicial. Entonces eso me va a dar un risotto donde yo puedo morder y sentir el grano, pero alrededor de una crema linda. Entonces hacemos este selladito acá. Importante cuando ustedes revuelvan, acuérdense de utilizar siempre un instrumento que sea de un material más blando que lo que ustedes están utilizando para la cocción. Si yo utilizo otra cuchara acá de acero, un tenedor, lo que voy a hacer es que voy a liberar todos estos metales que tiene mi olla, porque la voy a raspar y me la voy a terminar comiendo. Entonces, ojo con eso, listo. Cucharitas de madera pues son un éxito. Entonces, en este punto, que yo ya veo que empiezo a tener arroz dorado y sobre todo que lo empiezo a ver mucho más blanco que ahorita, le voy a agregar los champiñones. Los champiñones en este punto me van a empezar a liberar también bastante jugo. Entonces con ese jugo que ellos me liberan, yo empiezo a tener como una hidratación inicial. Además, estos champiñones, como van a estar durante todo el resto del proceso, me van a liberar un montón de su sabor con el caldo que ahora agrego, y eso me va a dar también como un fondo mucho más potente. Miren que yo dejé la mitad de los champiñones porque estos se los voy a agregar al final, para que no pierdan la textura, para que haya diferencia dentro de la textura. Estos van a tener un montón de cocción, los otros poquita cocción. Entonces, aquí que ya voy viendo que mis champiñones están empezando a liberar jugos, voy a empezar a poner el fondo. Algo súper importante cuando pongamos el fondo es que tiene que estar caliente, ¿ok? Tiene que estar caliente. Yo aquí, porque solo tengo este fogón, entonces no puedo tener ambos en el fuego directamente. Pero si tenemos dos fogones, siempre lo ideal es que el caldo esté igual, erupción, que el caldo igual esté también a temperatura alta, listo. Entonces, miren que yo pongo en este momento, ahora yo les digo la medida exacta de caldo que vamos a utilizar. Entonces miren que yo le pongo en este momento, le puse 2 cucharonados de caldo, ¿cierto? Y el risotto, a diferencia de otros arroces, necesita que lo vayamos cociendo lentamente. Es decir, yo voy agregando un poco de caldo, revuelvo, vamos a mantenerlo a fuego medio, no lo pongan ni muy fuerte ni tampoco súper bajito, vamos a mantenerlo a fuego medio como en un hervor tranquilo. Entonces acá, miren que de una el caldo empieza a tener una textura diferente, ¿cierto? Vamos a ir revolviendo, no dejen de revolver, el risotto se tiene que revolver constantemente. Esto nos va a ayudar a que esos almidones se liberen y nos cree esa cremita, pero también a que haya una cocción mucho más pareja de todo el arroz. Entonces yo voy a seguir por acá. Cuando vea que el arroz se absorbió todo el caldo que le puse, en ese momento agrego más caldo y así me voy constantemente. Miren ahí como ya vemos huequitos por la salida del vapor. Entonces aquí le puedo poner un poco más de caldo. 2 cosas que se me olvidó mencionar ahorita. En el caldo ya tengo sal, ¿cierto? Porque es el que me va a dar pues como el sabor principal. Y también normalmente se sella el arroz, es decir, hicimos el salteado del arroz inicial, le pusimos esos champis y ahí le ponemos vino blanco. Y dejamos hacer este proceso que estamos haciendo ahora como de que se absorba por completo. Ese vino blanco va a dar una intensidad muy bonita también en el sabor. Si no lo tienen, hacen como yo, que no lo usamos y no hay problema. Miren cómo el grano se va hinchando. Eso es una cosa que es súper bonita de observar, que él va a cambiar su textura un montón de ser como unas piedrecitas de almidón pegadas ahí como arenosas, empieza a hidratarse y empieza a tener otra textura completamente diferente.
le acabo de poner un poco más de fondo, pero miren que ya el arroz está bastante hinchado, ¿cierto? Entonces este arroz que está así ya gordito, le voy a poner en este momento el zucchini. ¿Por qué no se lo puse antes? Porque no quiero que se super cueza, entonces quiero como que ya en este momento como el final. ¿Y por qué no se lo pongo al final? Pues porque él también me va a soltar mucha humedad, entonces voy a aprovechar esa agua que tiene el zucchini para continuar con la cocción. Los que sí voy a poner al final solamente son los espárragos, porque los espárragos a mí me gustan los espárragos crocantes, entonces no los quiero someter a un montón de cocción, sino simplemente al final. Y acá vamos a continuar con nuestro mismo proceso. Listo, miren entonces que esto tiene una crema súper contundente alrededor, ¿sí o qué? Y miren que sin embargo mi arroz, y si lo prueban, van a sentir inmediatamente que hay un arroz firme, no es un arroz ahí blandengue, es un arroz que todavía está firme. A esto le falta un poquillo de agua, con esta van 9, listo, para que me dé ahí como más cremosidad y no me quede tan fuerte. Le voy a poner un poco más de los champiñones, aunque no se los voy a poner todos, pero básicamente porque me parece que ya tienen mucho. Y le voy a poner nuestros amigos los espárragos adentro, a que se terminen de cocinar acá un poquito. Para servir le voy a poner queso parmesano, completamente opcional, y si no comen queso parmesano, pues esperen y verán que la próxima semana les voy a montar una receta de cómo hacer un queso parmesano vegano muy bueno. Listo. Esto, chicos, yo le voy viendo ya como textura final. Yo lo voy a apagar, lo voy a dejar ya así. Le voy a poner para finalizar un poco de orégano y un poco de pimienta, como para que me termine de dar ahí un poquito de aromas. Listo, pero ya está listo. Enseguida les muestro cómo queda.